Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Por acá bien, por suerte. Ven que voy a abrir el formulario. Ahí lo pegué. Bueno, qué poquitos que somos hoy. ¿Qué pasó? Hubo deserción masiva de... Arrancamos con JavaScript. O hubo... Sí, o hubo fin de semana largo quizá. Algunos todavía no se recuperaron del locro. O las empanaditas. Tiki tiki, esto ya está. Bueno. Bueno, supongo que algunos compañeros se irán sumando a función de que vayamos avanzando. Eh, Bueno, dudas, consultas de lo que vimos la última vez, ¿estamos bien? Vamos para arrancar, porque vamos a seguir trabajando con algunas cosas de JavaScript. Hoy vamos a ver lo siguiente, porque yo pensé que arrancábamos ahora con DOM y tenemos para ver ahora algo inclusive más copado aún, que es el tema de programación orientada a objetos con JavaScript. ¿Sí? Eh, Vamos a ver un par de cositas antes que nos quedaron pendientes, ¿sí? Y después vamos a ver, arrancar con este tema. Estuve viendo trabajos, no sé si corregí todos los nuestros, a ver, porque estoy como bastante, no atrasado, pero como que me llegaron todos juntos y no di abastos de mirarlos todos, así que me falta una buena cantidad. A ver, porque hoy estuve mirando, pero me parece que no eran nuestros. Entrega, trabajo integrador. Y de la 16, sí, me faltan un montón. Sí, no, eran de la otra cómic que los terminé. Bueno, pero estuve viendo algunos de los nuestros y nada, están muy bien y aparte muchos fueron bastante imaginativos para agregarle secciones al trabajo, así que nada, bien por las dos cosas, ¿sí? Así que bueno, en el transcurso de esta semana les iré corrigiendo todo. Lo importante, es una tontería, pero es importante, si alguno entrega tarde después de hoy, avíseme, porque yo tengo que ir a ver la tarea para ir a corregirlo. ¿Sí? Si no, yo pienso, no sé, por ejemplo, tomo al día de hoy, que son todas las entregas, corrijo todo, y después tengo que ir mirando cada tanto si hay cosas nuevas. En caso de que ustedes me hayan entregado, me dicen, profe, entregué, tarde pero entregué, entonces voy a mirar la tarea y la corrijo. Y acuérdense que a ustedes les va a aparecer un tilde, un check, cuando yo corrija la tarea, ¿sí? En el mientras tanto no les va a aparecer porque, bueno, obviamente la idea es que ese tilde sea que la tarea fue corregida, ¿sí? Así que nada, vayan viendo estos días cuando esté el cheque porque seguramente ya hice la corrección. Bueno, entonces, lo que les decía, hoy vamos a ver dos temas que nos quedaron pendientes que nos van a servir como, como enlace para ver lo que sigue, ¿sí? Y para ver lo que sigue también tenemos una presentación para usarla de soporte para no olvidarnos de nada. Eh, Todo lo que vamos a ir viendo es importante, no solo hoy, sino desde que arrancamos con JavaScript. Pero lo que vamos a ver después de estos temas que tenemos pendientes es fundamental, ¿sí? Programación orientada a objetos es un paradigma diferente de programación y es lo que ustedes van a utilizar activamente, ¿sí? Hoy otro tipo de programación, otra forma, otro paradigma de programación no existe, ¿sí? Así que es importante que pregunten, consulten, ¿sí? Bueno, voy a presentar mi pantalla, esperen que baje un poquito la cámara, esperen que estoy con un poco de tos, quiero toser en el oído. Ahí.
Ahí está. Bueno, Visual Studio Code. Voy a abrir la carpetita Open Folder del día de hoy. Somos 16 porque la acabo de crear, clase 17. Tengo una carpetita que se llama JS y tengo una presentación que la vamos a ver en un ratito, ¿sí? Lo de siempre. Bueno, acá no, acá. Index.html y acá adentro voy a crear un scripts.js. ¿Ok? Voy a venir acá, HTML5 y voy a crear acá abajito un script. Con un src, JS, taca, taca. Si salió todo correcto, si la rutita me fue indicando, quiere decir que encontró el archivito. ¿Sí? Y acá no voy a tocar más nada, voy a sacar esto y me voy a concentrar en eso que está ahí. ¿Sí? Y por último, me voy a venir acá, ahí, y voy a abrir el archivito que acabo de crear. ¿Sí? Nosotros estamos en 16, clase 17, arrastro eso ahí. ¿Sí? Porque vieron que cuando trabajamos con el live server nos tira esos errores que la verdad es que son bastante molestos. Hasta me pone nervioso a mí que me esté tirando eso. Bueno, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. ¿Sí? Es algo que ya inclusive nosotros vimos, pero bueno, quiero justamente que quede bien aceitado, ¿sí? Más un concepto más de funciones que nos va a servir para lo que vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? Bueno, esperen que están llegando algunos compas. Ahí. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros podíamos crear una función de una manera muy sencilla? Función, escribir nombre y acá, no sé, podíamos, qué sé yo, definir un string, ¿sí? Un var nombre, ¿sí? Y decirle que nombre iba a ser igual a mi nombre, qué sé yo, Nicolás. ¿Sí? Y esta función podía devolver el parámetro nombre a donde fue llamado. ¿Sí? Estos conceptos que ahora parecen medios como medios desorbitados, que no sabemos bien para qué nos podría llegar a servir, vamos a ver que con lo que vamos a empezar a hacer hoy le vamos a encontrar mayor sentido. ¿Sí? Pero bueno, en principio sabemos que no pasa nada, Juan, está todo bien. Pero en principio sabemos que la función puede devolver un argumento. ¿Sí? O sea, quien la invoque puede devolver un argumento. Por otro lado, nosotros recuerdan cuando trabajamos con variables, ¿sí? Que dijimos que las funciones, perdón, que las variables pueden almacenar un dato numérico, un dato de tipo string, podrían almacenar un literal, ¿sí? Pueden almacenar el resultado de otras variables, pueden almacenar un objeto más complejo, que es lo que vamos a ver hoy, y también pueden almacenar dos cosas. Pueden almacenar funciones, o sea, las variables pueden guardar funciones, ¿sí? Y también pueden almacenar, que eso lo vemos dentro de poquito, no dentro de mucho, pueden almacenar un elemento completo de HTML, ¿sí? Que algo de eso ya estuvimos hablando, ¿sí? Pero vamos a lo primero que mencioné, que las variables pueden almacenar una función, ¿sí? Por ejemplo, yo le podría decir var dato 1 igual a qué? A escribir nombre.
Entonces, ahora yo podría hacer algo como lo siguiente, ¿sí? Console.log y directamente imprimo la variable. ¿Qué es lo que guarda la variable adentro de sí? Guarda la función escribir nombre. Yo me voy a venir acá, de paso aceptamos al compañero que llegó, refresco, inspect, console, y ahí tengo el nombre escrito. ¿Sí? No llamé directamente a la variable como habíamos visto, sino que lo que hice fue a esa variable le igualé una función. Y lo que hice después fue directamente imprimir esa variable. ¿Sí? Esto es algo que se usa muy a menudo y que se puede hacer sin ningún problema con JavaScript. ¿Sí? Aprovechando esa potencialidad que tiene JavaScript, puedo hacer algo, ¿sí?, que se llama funciones anónimas. ¿Sí? Una función anónima, como lo dice su palabra, es una función sin nombre. Y si no tiene nombre, ¿cómo la puedo crear? Bueno, justamente lo que puedo hacer es esa función asignársela a una variable. Por ejemplo, podría decirle let otra función. ¿Sí? Estoy declarando una variable con let. Justamente let y var es un tema que vamos a ver a continuación, así que si tienen alguna pregunta de ese estilo, ahora la vamos a disipar. ¿Sí? Voy a crear una variable, esta vez con let, para variar un poco. ¿Sí? Y le voy a decir que es igual a ¿qué? A una función anónima. ¿Cómo creo una función anónima? Solamente con la palabra reservada function. ¿Sí? La construyo igual que siempre, solamente que no le pongo ningún nombre. Y le voy a decir que esta función va a recibir dos argumentos, A y B. Yo lo pongo acá abajo para que no los confunda a ustedes de dónde salen estos dos paréntesis. ¿Sí? Estos dos paréntesis salen de esta función. ¿Sí? Y le voy a decir que retorne la suma de A más B. ¿Sí? Esto sería algo igual que hacer algo así. Crear una función que se llame sumar. Solamente que ahora lo que hago es crear una función anónima, o sea, que no va a tener nombre. Y si no tiene nombre, yo la puedo asociar o la debo asociar a una variable. ¿Sí? Entonces ahora esta función va a responder solamente si yo llamo a esta variable. ¿Sí? Es una variable común y corriente de las que yo puedo guardar un número, una letra, lo que sea. Yo vengo acá, console.log, el valor de la variable es t más otra función. Pero ahora, a esta variable, como yo le asocié una función que recibe dos argumentos, a esta variable yo le puedo decir 50, 50. O sea, le paso a la variable dos valores. Tenemos unos compañeros para entrar, no sé cuántos estaban esperando, perdón. Recargo, ting, y ahí me aparece. ¿Sí? Es algo muy usual que vamos a encontrar en JavaScript, el trabajar con funciones anónimas. ¿Sí? Las funciones anónimas se utilizan mucho en algo que se conoce, que también lo vamos a ir marchando, no se preocupen que algún ejemplo vamos a hacer, con el nombre de callback. ¿Sí?
El callback es una función anónima que se pasa como argumento de otra función. Complicadísimo ya decirlo, ¿sí? Así que no se preocupen que después vamos a hacer algún ejercicio práctico. Un callback y un closure son dos cosas más fáciles de explicar en lo práctico que en lo teórico, ¿sí? Pero es algo que se utiliza muchísimo. Sobre todo cuando trabajamos con un modelo vista controlador, ¿sí? Nosotros le vamos a poder asociar a cada acción de, de un método especial que se llama action, le vamos a poder asociar un callback, ¿sí? Y además nos va a servir perfecto para lo que vamos a ver ya dentro de un ratito. Entonces, pregunta, ¿se entiende lo que es una función anónima? Profe, ¿se puede crear sin ICA? Sin la palabra function también. No, verdad que no me acuerdo, porque JavaScript muta bastante. Probablemente que sí, Vamos a probarlo. Probablemente que sí. A ver, me está tirando un error en dónde. No, me está tirando un error, así que no. Acá, en la línea, no se puede. A no ser que haya otra sintaxis. ¿Por qué te digo que puede ser? Porque JavaScript muta bastante, ¿sí? Así que seguramente... Esto es una función flecha. Sí, ese es el tema. Es una función flecha, no es anónimo, ¿sí? Después hacemos algún ejemplito de flecha también, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poco porque si mezclamos flecha con anónima, todo se hace medio un lío. Así que por eso trato de separar un poco los temas que son muy similares, ¿sí? Bueno, pero el concepto, ¿se entendió? De por qué se llama anónima. Básicamente porque no tiene ningún nombre. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a pasar a otro tema más que va a ir un poco... Todos los dos temas que vemos ahora es una preparación para lo que vemos dentro de un ratito, ¿sí? Entonces, esto es una función anónima, ¿sí? Yo lo voy a cerrar y voy a escribir otro script. ¿Por qué? ¿Se puede hacer todo junto? Sí. Pero vuelvo a lo mismo que decía recién. No quiero que se mezclen las cosas. Por eso es que los hago en archivos separados, ¿sí? No es porque les quiero complicar la vida a ustedes ni nada por el estilo, sino que me parece más ordenado para ustedes después si lo quieren ver con tiempo, ¿sí? Entonces acá voy a crear un script 2.js y acá lo voy a llamar porque después me olvido y no me doy cuenta que está fallando y es que no estoy llamándolo nunca, ¿sí? Bueno, en este script 2 voy a hacer algo similar a lo que estamos viendo, no, perdón, es otro tema, pero que nos va a llevar como hilo conductor al tercero, ¿sí? Nosotros estuvimos creando variables hasta ahora, a diestra y siniestra, en donde utilizamos de manera, qué sé yo, casi sin darnos cuenta, var o let, ¿sí? Como que fuese lo mismo. Y hay una diferencia fundamental con respecto a esas palabras, que tiene que ver con el scope de esas variables, ¿sí? ¿Qué es el scope? Es el alcance de esas variables, es desde donde yo puedo visualizar esas variables, ¿sí? Hay un scope que se puede decir global, ¿sí? Global quiere decir que yo la puedo ver desde donde sea de mi aplicación, de mi archivo script2.js, que yo la puedo ver en cualquier lado. Después tenemos un scope local, que yo la voy a ver dentro del bloque donde se creó, ¿sí? Y tengo otro tipo de scope, vamos a decirlo así, no es tan así. Hoy me voy a permitir algunas analogías que quizá no sean tan certeras, pero es para explicar temas. Después van a ver que
que hay explicaciones o conceptos mucho más fáciles de asimilar, ¿sí? Pero bueno, vamos con algunos ejemplos amigables por hoy, ¿no? Ustedes también se van a poder tomar ese recreo por una o dos clases, por lo menos. Vamos, y tenemos un tercer tipo de scope que podría decirse que es un local en bloque, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ejemplos y vamos a ver de qué me refiero, porque si no es más complicado. Voy a escribir acá directamente variable global, ¿sí? ¿Qué es una variable global? Yo voy a definir una variable, le voy a poner global, ya que estamos, que le voy a decir, bueno, justamente, variable variable global, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si hiciese una función, ¿sí? Esta función se va a llamar texto, qué sé yo, escribir texto. Y esta función hace un console log nada más. Y le podemos decir que imprima global, ¿sí? Y vamos a probar esto. Lo único que tengo que hacer es invocar a esta función y probarlo, ¿sí? Me vengo acá. Perfecto. Me imprime variable global, ¿sí? Inclusive yo dentro de esta función puedo poner, qué sé yo, hago un ejemplo medio tonto, ¿no? Var habilitado igual a true. Y yo acá le voy a decir habilitado, ¿sí? Entonces vuelvo a imprimir esto. Acá le voy a poner imprimo por segunda vez. ¿Sí? Esto lo ejecuto. Perfecto. Imprimo por segunda vez. ¿Sí? Y de nuevo, variable global. ¿Ok? Perfecto. Listo. Con esto no tengo ningún problema. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Una cosa que yo no les dije, creo, pero por las dudas surja la pregunta. Cuando trabajamos con booleanos, si yo directamente le pongo el nombre de la variable, ¿sí? Fíjense que yo estoy trabajando con un booleano acá y se lo igualé a true. Cuando yo hago un if, como el if de manera predeterminada es positivo, acá lo que está preguntando o lo que estaría preguntando es exactamente esto, lo mismo, ¿sí? Es habilitado igual a true, ¿sí? Pero se puede resumir directamente preguntándole por la variable, porque ya hace la pregunta en positivo, si habilitado es igual a true, ¿sí? Bueno, pero volviendo al tema, yo la variable global no tengo ningún problema, desde donde yo quiera accederla, me va a funcionar, ¿sí? Inclusive, fíjense que si yo quiero hacer algo como esto, también lo puedo hacer. Bueno, es más que obvio, ¿sí? Lo imprimo por tercera vez, ¿sí? Acá no tendríamos ningún problema y hasta suena bastante lógico porque la variable yo la creé en lo que sería la raíz de mi archivo script2, ¿sí? Entonces es obvio que este va a funcionar porque está en el mismo nivel. No existe este concepto de raíz de archivo, ¿sí? Lo estoy utilizando yo como una analogía, ¿sí? Nosotros podríamos decir que esta variable global yo la creé en lo que en HTML sería mi body, ¿sí? No lo creé adentro de un if, perdón, adentro de un div, adentro de una p, no, lo creé a la altura de mi body. Esta instrucción que está acá también está a la altura de mi body, ¿sí? Insisto con esto, chicos, estoy haciendo una analogía para ayudarlos a ustedes a entender, ¿no? No estamos hablando de HTML, es otro lenguaje, ¿sí?
pero hago una analogía con algo que ya hayamos visto. Entonces, esta instrucción y esta están en el mismo nivel, la pueden ver perfectamente, se pueden ver. Ahora, fíjense que si yo meto en el medio cualquier cosa, una función, un if, está perfecto, lo puedo ver también. ¿Sí? Esto es una variable global. Ahora, ¿dónde se me complica a mí la cosa? ¿Sí? Cuando yo tengo que trabajar con una variable local. ¿Por qué? Voy a hacer esto ahora, ¿sí? Comentario, variable local. Y yo voy a crear algo así. Function, ¿cómo le pusimos esto? Escribir texto 2, ¿sí? Escribir texto 2. Vamos a ponerle var local igual. ¿Y qué hemos puesto acá? Variable global, entonces acá ponemos variable local. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Fíjense dónde creé la variable. Yo la creé a la altura de la función. ¿Sí? No la creé afuera de la función, como dice acá arriba. O sea, la variable local está creada adentro de la función. Si volvemos a la analogía, esta media tonta que hice, de compararlo con HTML, esta variable no la creé al nivel del body. Le metí en el medio un div y la creé adentro de ese div. ¿Sí? Si yo le digo que imprima ahora la variable local, ¿sí? Imprimo por primera vez. Fíjense que sigue siendo un var la variable. Yo la variable la creé con un var. ¿Sí? Al igual que creé esta que está acá arriba. ¿Sí? Si yo ahora vengo y le digo afuera de la función, esto mismo que está acá, imprimir por segunda vez, acá vamos a ponerle local, y acá vamos a ponerle local, ¿sí? Para que no se mezcle con lo anterior, vamos a ver qué pasa. Algo se vagueó, ¿sí? Fíjense, global, 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 y acá se rompió algo, me dice local is not defined. ¿Por qué? Porque local yo lo creé acá adentro, ¿sí? No lo creé afuera. Variable global, a ver qué dice mal. Local, local. Este no me lo imprimió. Ah, ya sé. Console load. ¿Por qué no me imprimió este de acá? A ver, un segundín, por tercera vez. ¿Y por qué no me está imprimiendo este que está acá? Console.log. Más local. ¿Qué le pasa a esto? Esto debería funcionar. No hizo la llamada a la función. ¡Ah! Bueno, perdón. Es verdad lo que dice el compañero. Sí. Esto me pasa por apurado. Claro. La función nunca la llamé. Si no la llamo, no va a andar en la vida. ¿Sí? Entonces, voy a copiarme esto. ¿Sí? Lo voy a pegar ahí. Y le voy a decir que acá voy a llamar a la función esa que está ahí. Nada más que esto no me hace falta y directamente llamo la función. Ah, tampoco me hace falta. Estoy poniendo nervioso ya, haciendo macana. Ahí está. Tampoco me hace falta. Llamo a la función y después imprimo. Bueno, vamos a probarlo. Ahora sí, gracias, perdón. Ejecuto. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que cuando llamé a la función, variable local se ejecutó sin ningún problema. Pero acá abajo me está diciendo un error y encima bastante preciso, ¿sí? No me está tirando un error genérico, sino que me dice que local no está definido. No tiene ni idea qué es local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el scope de la variable por donde se creó es diferente. No tiene que ver en este caso
con var o let, ¿sí? Directamente, al yo crear una variable con var a una altura, a un nivel diferente de lo que sería la raíz de mi archivo, ¿sí? Ya directamente toma que su scope es diferente. Por eso fíjense que la creé con var, pero adentro de la función escribir texto 2, y mientras yo esté adentro de esa función o yo ejecute esa función, no hay ningún problema. La puede ver sin ningún inconveniente. Ahora, si yo la quiero ver desde afuera de la función y la quiero acceder, me rompe. Y me dice, no tengo idea quién es local. ¿Sí? Entonces, fíjense, con este ejemplo, que es lo que yo les quería decir, a lo que quería llegar, acá es donde yo, ¿qué necesitaría hacer para poder imprimir, si quiero, la línea 28? ¿Sí? Para que esta línea 28 funcione. ¿Qué debería hacer? Si yo quiero, acá lo quiero imprimir, pero podría decir, si yo tengo que sumarle algo, tendría que concatenarle algo a la variable local que existe adentro de una función. Y lo quiero hacer desde la raíz de mi archivo. ¿Qué es lo que debería hacer? Mientras tengo un poco de agua. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que lo vimos? Yo le debería devolver el valor de la variable. ¿Sí? El famoso return. Si no se lo retorno, solo existe en el contexto donde se creó. ¿Sí? Ahora, esperen que estoy pensando algo que podemos hacer diferente. Tiki tiki. Opa, no, esto no, muy complicado. Sí, podemos hacer este ejemplo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más, ¿sí? Acá Cristian me menciona la variable, la forma de crear una variable con let, ¿sí? Este segundo ejemplo se entendió antes de avanzar. Dudas, consultas, están a tiempo, ¿eh? Igual después también, pero... Vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a crear una tercera función y vamos a ponerle variable local 2.0. ¿Sí? Es una mejora de la anterior. Entonces, vamos a hacer algo así. Vamos a crear una función. Vamos a ponerle, qué sé yo, a escribir texto 2, ¿sí? Sería escribir texto 3, ¿sí? Porque el otro era 2. Vieron que JavaScript no me hace ningún problema, le querés poner el mismo nombre, me dice hacer lo que quieras. En ese sentido, JavaScript es re gauchito, ¿sí? Bueno, vamos a crear una variable solamente para meter un if. Nada más, ¿sí? Dentro de esta misma función, ¿sí? Dentro de esta misma función, yo le voy a decir que voy a usar una variable que diga, qué sé yo, habilitado, igual a true, ¿sí? Y le podría decir acá, if habilitado, ya sabemos que si hago algo así es porque estoy preguntando por sí, ¿sí? Si está habilitado, yo le voy a decir var bloque igual a alumno habilitado para usar, ¿sí? Punto y coma, y acá le voy a poner un console log, y este console log le voy a decir que me imprima variable bloque, ¿sí? Y esto lo vamos a repetir acá abajo, ¿sí? O sea, dentro de la función, voy a volver a hacer esto, ¿sí? No me salí de la función, estoy adentro de la función y lo que hago es la variable esta que se llama en bloque,
la voy a imprimir 2 veces. Una vez adentro del if, una vez afuera del if. ¿Sí? Y le voy a poner acá, porque después me olvido, si no, que voy a llamar a esta función. Vamos a probar a ver qué pasa. Ah, bueno, igual Rami no pasa nada. Si me tenés que preguntar, está todo bien. Ah, tengo que sacar el error porque si no, no va a andar. Acá, si no rompe ahí. Tiki tiki, lo comento. Perfecto. Me anduvo bárbaro. ¿Sí? El alumno habilitado para cursar, alumno habilitado para cursar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable yo la creé con var adentro de esta función. ¿Sí? Y como la creé adentro de esta función, a pesar de que la escribí adentro de un, también la puedo leer o acceder desde afuera. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Ahora, fíjense lo que yo puedo hacer solamente con cambiar esto que está acá. ¿Sí? Esta variable bloque ahora la definí con let. ¿Sí? Tiki, tiki, tiki. Vuelve el error de que no está definido. ¿Sí? Me lo imprime una sola vez, alumno habilitado para cursar, pero me dice nuevamente que no puede ver la segunda vez. ¿Por qué? Porque let es una manera de crear variables que es aún más restrictivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo no lo voy a poder ver, perdón, vamos a reformulo, ¿sí? Porque let es para crear una variable que solo va a existir dentro del bloque donde fue creado, ¿sí? ¿Dónde fue creado esta variable? ¿Adentro de la función? No, fue creado adentro del if. Entonces esta variable solo va a ser visible adentro del if donde fue creado, ¿sí? Distinto sería que yo lo hubiera creado al nivel de la función. Si yo lo hubiese creado al nivel de la función, la puedo ver en el nivel de la función y en el nivel del if. ¿Sí? Pero como yo la creé adentro del if, solo la puedo ver adentro del if. ¿Sí? Entonces, let es una manera de crear variables mucho más restrictiva. A mi criterio, y esto, perdón, y esto es a criterio personal, ¿sí? Me parece que es una manera, una buena práctica o una mejor práctica para empezar a trabajar con JavaScript. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos muy cancheros, vamos a recurrir al problema de nombrar variables con el mismo nombre y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Ustedes fíjense que yo nombré la función con el mismo nombre acá, o por acá, no me acuerdo cuándo fue, porque ni me acordaba que había una que se llamaba igual. Entonces, eso me pasó en 20, 30 líneas de código. ¿Cuánto tiene? Tiene 40 y pico. Imagínense si tengo 200. ¿Sí? Me voy a equivocar mucho más seguido. Por eso es importante entender bien cómo funciona let y var. Y de última, si no entiendo bien, prefiero mandarle let a todo y que me salte algún error y, ¿cómo es? Y que ir corrigiéndolos que hacer macanas. ¿Sí? Let y const, ¿sí? Tiene el mismo scope, ¿sí? Recuerden que son dos cosas diferentes. Una es una variable y una es una constante. Pero el scope, la visibilidad, va a ser la misma, ¿sí? No es la misma funcionalidad, solamente es la misma el scope, o sea, desde dónde se puede ver. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Bueno, pues ya buenísimo. Bueno, estas dos cosas que vimos ahora son preparación para lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí?
Lo que vamos a ver a continuación, recuerdan que yo les mencioné esto de los escalones imaginarios para avanzar en la programación. Bueno, lo que vamos a ver ahora sería el tercero, ¿sí? Que sería, el primero sería la programación secuencial, que ustedes saben que ya es algo que no existe, digamos, en la industria, ni nada, así simplemente como ejemplificación nada más. El segundo podría ser la programación modular, donde nosotros empezamos a agrupar nuestro código en diferentes trozos. Y el tercer escalón, ¿sí? Después hay otras cosas que no vienen al caso ahora, MVC, todos los patrones de diseño, es la programación orientada a objetos. Todas las aplicaciones, ahí voy, Cristian, todas las aplicaciones que ustedes van a encontrarse modernas o relativamente modernas, no estoy hablando de algo que existe hace un par de años, sino que es de toda la vida, están programadas orientadas a objetos, ¿sí? Me quedé la duda si un var no se puede imprimir esa variable, pero en una función. En un if o ciclo sí se vería. A ver si entiendo cómo era. ¿Cómo querés hacerlo? Me quedó una duda. Si con un var no se puede imprimir esa variable. ¿En qué ejemplo? En el último, en este, acordate que si yo le ponía var acá, yo sí la podía ver acá. Así que si yo creo acá otro ciclo, no sé, un while, y yo esta variable bloque la quiero imprimir adentro de este ciclo, sí voy a poder. ¿Sí? No me hace ningún inconveniente. Si acá uso var como usé let, claramente no. ¿Sí? No sé si deberá ser la consulta, pero bueno, de última abrí el micrófono y preguntame, a ver si voy bien por ahí. Bueno, vamos con esto. Me lo abrió acá. Bueno, claro, porque estas presentaciones son en PowerPoint, no sé, porque las otras eran en PDF, ¿no? Bueno, PowerPoint, vale. Siempre nos quejamos del Excel, del PowerPoint, todo, pero por todas lados están. Bueno, abro, ¿sí? Nosotros estamos acá. Vamos a ver todo esto que está acá, ¿sí? Nosotros trabajamos en este curso con Java, ¿sí? Java a mí me parece, y vuelvo a lo mismo, criterio personal 100%, que es lo mejor para aprender programación orientada a objetos, ¿sí? Porque es lo más restrictivo que hay, así que me parece que es algo que ayuda mucho, ¿sí? ¿Cómo se llama? A aprenderlo, porque resulta mucho más fácil, ¿sí? Bueno, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, ¿sí? ¿Qué es un objeto y para qué sirve? Un objeto es un tipo de dato, ¿sí? Me voy a permitir licencias, recuerden, yo les digo esto porque por ahí hay alguno que ya está re canchero con todo esto y me dice, no, no es así. Son licencias para explicarlo. Después vamos a los conceptos más teóricos, ¿sí? Un objeto es un tipo de dato que yo voy a crear a medida, ¿sí? Es un tipo de dato al cual yo voy a definirle ciertas propiedades, ¿sí? Y le voy a definir un comportamiento, ¿sí? Esas propiedades no van a ser otra cosa, sino que variables que van a estar relacionadas con el objeto, ¿sí? Y por otro lado, le voy a definir un comportamiento, ¿sí? Y ese comportamiento que va a ser son funciones
que van a estar asociadas también a ese objeto. ¿Sí? Entonces, un objeto va a tener, por un lado, estas propiedades, si son variables, ¿sí? No son otra cosa, no es algo especial ni nuevo, van a ver que tiene otra forma, pero son variables, y por otro lado va a tener un comportamiento, y ese comportamiento son funciones. ¿Sí? Estas dos cosas van a estar relacionadas al objeto que yo estoy creando. ¿Sí? Nosotros acá nos indica un poco cómo se crean los objetos. Yo les voy a dar una pequeña explicación, una analogía que a mí me dieron en la facultad y siempre me sirvió mucho. Pero antes vamos a hablar también de lo que es una clase. ¿Sí? Nosotros vamos a ver un montón de nombres que los vamos a ir tratando de definir de a poco. ¿Sí? Si llegamos hoy, todo, sino la clase que viene. Pero la idea es que ustedes lo aprendan, así que no hace falta ir a las apuradas tampoco. ¿Sí? Aparte de los objetos, yo voy a tener las clases. ¿Sí? ¿Qué es una clase? En definitiva es un molde. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer de esos moldes? Van a nacer los objetos. ¿Sí? La analogía que yo les digo que me dijeron a mí me sirvió mucho siempre, es una clase es una cubetera. ¿Sí? Y los cubitos son los objetos que nacen de esa cubetera. Todos los objetos van a ser iguales entre sí porque nacieron de la misma cubetera. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a aprender hoy cómo crear objetos, ¿sí? Porque JavaScript es muy particular para esto. Y por otro lado, vamos a ver cómo creamos también esa clase o esa cubetera. ¿Sí? Bueno, vamos con eso. Esperen que estoy pensando la mejor manera de hacer estos ejercicios para que resulten más prácticos. Bueno, voy a crear un archivito nuevo. ¿Sí? Este archivito nuevo que voy a crear, lo voy a crear acá adentro. ¿Sí? Y este archivito nuevo que voy a crear, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar de a poco. ¿Sí? Si yo quiero crear una variable, ustedes ya saben, var auto igual renombre. ¿Sí? Una variable, lo que tiene de malo, digamos, es que me sirve para guardar un dato a la vez. ¿Sí? Puede variar, pero siempre estoy guardando un dato a la vez. ¿Sí? Entonces, imagínense este ejemplo, y que lo vamos a utilizar durante lo que resta de la clase de hoy. Si yo tuviese que traerme información de mi base de datos, ¿sí? Y yo tengo en la base de datos un registro, una tabla de clientes, ¿sí? Y tengo lo que se les ocurra a ustedes, pero arranquemos por algo. Tengo un código de cliente, nombre, apellido, DNI, email, fecha de nacimiento, si está habilitado o no, código postal, teléfono, celular, mail, no sé. Ya voy contando con todo lo que tiré así nomás, tirado de los pelos, son 10 datos. ¿Sí? Si yo tuviese que traerme la información de mi base de datos para procesarlo, mínimamente necesitaría una variable por cada uno de esos datos que yo les mencioné. ¿Sí? Esa variable podría ir tomando distintos valores en función de los registros que yo tengo, pero en un principio necesitaría esos 10 datos. ¿Sí? Entonces, los objetos vienen también a, de alguna manera, poder imitar algo así. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en que todo en la vida, en definitiva, es un objeto,
¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo puedo caracterizar por dos cosas, por sus propiedades y por sus funcionalidades, ¿sí? Yo, por ejemplo, si hablo, qué sé yo, de un vehículo, podríamos decir que sus propiedades podrían ser color, cantidad de puertas, modelo, año, marca, tipo de vehículo, puede ser una moto, un helicóptero, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Y por otro lado, podría dividir también en cuáles son las funcionalidades que tiene ese, ese objeto, ¿sí? Puede acelerar, puede frenar, puede andar, qué sé yo, puede abrir las puertas, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Si eso lo extrapolamos ahora pensando en clientes, yo también podría pensar en cuáles son las propiedades que van a tener esos clientes. ¿Y cuáles son esas propiedades? Las que les acabo de mencionar recién. Un ID de cliente, un nombre, un apellido, un DNI, un teléfono, un celular, un habilitado, una fecha de nacimiento. ¿Sí? Vamos por esa primera parte. Yo quiero crear un primer objeto para poder representar, por ejemplo, autos. ¿Sí? Entonces, eso lo dejo que está ahí. Vamos con la primera forma para poder hacerlo. ¿Sí? Hay otra que es más sencilla y más moderna. Voy a definir un nuevo objeto. ¿Sí? Var mi auto igual new object. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades que yo le voy a poder dar a mi auto? ¿Sí? Fíjense que ya de movida lo definí de una manera diferente. ¿Sí? Ya no es una variable, sino que ahora pasa a ser un objeto. Dentro de lo que es programación orientada a objetos, programación, vamos a encontrarnos con dos grandes tipos de datos, que son, por un lado, los datos primitivos y por otro lado los objetos. Los datos primitivos son las variables comunes y corrientes, ¿sí? Porque pueden guardar un solo dato a la vez y no tienen otra funcionalidad. Solamente puedo guardar un dato, ¿sí? En una variable, en este caso, del tipo string, ¿qué puedo guardar? Un string, nada más, no puedo hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo esto lo quiero imprimir, tengo que utilizar un console log. El console log no es parte de la variable, es una funcionalidad del lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, estos son tipos de datos primitivos. Lo único que hacen es guardar un dato. En cambio, un objeto es un tipo de dato más avanzado en el cual yo le voy a poder definir las propiedades que les mencioné y también le voy a poder dar funcionalidades, ¿sí? Esas funcionalidades de ahora en más las vamos a llamar métodos. Yo le voy a poder dar métodos, ¿sí? Que van a ser propios de ese objeto que acabo de crear que se llama mi auto, ¿sí? Inclusive, y esto es un pequeño paréntesis, van a ver después en Java que nosotros tenemos los famosos wrappers, ¿sí? Un wrapper es un envoltorio para los tipos de datos primitivos para incrementar su funcionalidad, para convertir un tipo de dato primitivo en un objeto, ¿sí? Pero eso después lo vemos cuando veamos Java, que van a ver que nosotros seguramente les surja esa pregunta en algún momento, porque yo voy a tener un tipo de dato int y voy a tener un tipo de dato, claro, no está comentado. Voy a tener un tipo de dato, por ejemplo, float, y voy a tener un float, ¿sí? Entre este y este hay una diferencia, y es que este es un tipo de dato primitivo y este es un tipo de dato wrapper, ¿sí? Pero lo vemos con Java, no se vuelvan locos ahora. Simplemente para que sepan que existe. Bueno, entonces, yo acá creé mi primer objeto que se llama mi auto, ¿sí? Mi auto, yo le voy a dar propiedades, marca, ¿sí? Va a ser igual a Renault, ¿sí? Mi auto, punto, tipo, Clio. Mi auto, punto, modelo, te voy a decir 2015, ¿sí? Y ahí tengo creado mi primer objeto, ¿sí? Tanto marca
como tipo, como modelo, son propiedades del objeto mi auto, ¿sí? Entonces, estas tres cosas que yo acabo de definir, junto con su valor, están relacionadas a mi auto, ¿sí? Siempre cuando hablemos de atributos, en este caso de propiedades, vamos a tener la pareja clave-valor. La clave es marca, el valor es Renault. La clave es tipo, el valor es Clio. La clave es modelo, el valor es 2015. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿No hace falta punto y coma cuando usamos objetos? No, creo que no, porque si lo pongo, no me marca ningún error. No marca error, lo podemos poner, sí. Pensé que me iba a marcar algún error. No, está bien, puedes usarlo, sí. Lo que pasa es que con esta connotación de armado, que yo hace mucho que ya no la uso, creo que no. Ahora, con la que vamos a ver dentro de un ratito hay que separarlos con coma, las diferentes propiedades, ¿sí? Pero acá no me acuerdo. Vamos a ver si me tira algún error, si no lo sacamos, ¿sí? Ahora, si yo quiero imprimir este objeto auto, voy a tirar un console log y le voy a poner un literal. Marca más mi auto punto marca, ¿sí? Obvio que todo esto yo lo podría poner en un solo renglón si es que lo quiero concatenar, pero acá le voy a decir tipo y acá le voy a decir modelo, ¿sí? Punto y coma, punto y coma y punto y coma. Voy a venir acá. Perfecto. Me funciona bien. ¿Sí? Pensé que me iba a tirar un error. Ahora, si yo creara otro objeto, ¿sí? Que se llame mi auto 2, y yo quiero hacer algo como esto. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo estás? Sí, decime. ¿Siempre se imprime por cada ítem, digamos, por cada propiedad del objeto? ¿No es que imprime directamente el objeto y le da todas las propiedades? Podés hacerlo también, sí, podés hacerlo. Yo acá lo estoy haciendo, digamos, cada una en particular para ejemplificar, pero también lo puedes hacer. Sí, sí, sí. Ahora lo vemos un rato. Fíjense que si yo ahora quiero imprimir de mi auto 2 modelo, me dice está indefinido. ¿Por qué? Porque estas tres propiedades que nosotros definimos son de mi auto. ¿Sí? Mi auto 2 no le definí nada todavía. Por eso es que me dice no tengo ni idea de qué me estás hablando. Ahora bien, esto es una forma, estoy haciendo comillas, no es una forma vieja de definir objetos. ¿Sí? Porque hay una forma que está aceptada desde lo que sería la versión 6 del estándar de JavaScript, que es ECMAScript, ¿sí? Que dice así. Vamos a definir otro objeto. ¿Sí? Var mi segundo auto. ¿Sí? Perdón, acá con minúscula. ¿Sí? Las clases empiezan con mayúscula. Todavía no tenemos clases, así que por las dudas. Y lo voy a hacer, abro y cierro llave, y voy a definir las propiedades. Propiedades. Y esto va a ser algo así. Le voy a decir marca, dos puntos, entre comillas, simples, Fiat, coma, tipo, Cronos, modelo, dos puntos, 2021. ¿Sí? Y qué sé yo, vamos a ponerle uno más para hacer un ejemplito dentro de un rato. Le vamos a poner que este auto va a tener también un atributo que se llame cantidad
de combustible, ¿sí? Que le voy a poner 4. Fíjense que como siempre, ¿sí? Todo lo que es tipo de dato string va entre comillas simples o dobles, y lo que es tipo de dato numérico va sin las comillas. ¿Ok? Esto es de lo mismo que hice acá arriba. Nada más que esto, digamos que es un poco más moderno. ¿Sí? Profe, Sí. ¿a la cantidad de combustible no se le pone coma al final o se deja libre? Así como está ahora, no hace falta. Pero dentro de un rato le voy a agregar algo más acá abajo. Y si yo le agrego algo más debajo de cantidad de combustible, ahí sí le tengo que poner la coma. O sea que si es el último no se le pone coma o no es necesario. O no es necesario, sí. Más que nada no es necesario. Lo puedes poner igual. Pero no es necesario. Ahora, dentro de un ratito van a ver que sí le tenemos que agregar una coma de cualquier forma. Ahora bien, si yo quiero imprimir lo que tiene mi segundo auto, de la misma manera que hice lo anterior, ¿sí? Esto si no cambia, mi segundo auto, ¿sí? Punto marca. No le puse, modelo. Bueno, el modelo está bien. Si yo me vengo ahí, mi auto 2 no está definido. ¿Por qué? Bueno, acá empiezo a tener un pequeño problemita, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Mi segundo auto 2, punto modelo. Pensé que le iba a imprimir igual, ¿sí? Pero bueno, no importa. Ahora lo vamos viendo. Y que tiene que ver con una palabra nueva que vamos a empezar a utilizar, ¿sí? Ahora, yo dije que nosotros íbamos a tener propiedades por un lado, ¿sí? Y íbamos a tener funcionalidades que van a ser propias del objeto que estamos creando también, ¿sí? Esas funcionalidades tienen un nombre específico cuando estamos trabajando con programación orientada a objetos, ¿sí? Ese nombre que se les da, recuerden, ¿sí? Es método, ¿sí? Un método es una función que existe adentro de un objeto, ¿sí? Si yo lo creo a partir de una clase, bueno, esa es otra historia, no me quiero meter todavía, pero bueno, para hacerlo más corta de ahora, es una función que existe adentro de un método. Vamos a crear algún método. Entonces, vamos a crear, después de las propiedades, voy a crear, aunque sea 2 métodos, ¿sí? Yo quiero crear un método, no que me imprima algo por pantalla, sino que un método que cuando yo lo llame, me dé lo que necesito para imprimir algo por pantalla, ¿sí? Para imprimir algo por pantalla voy a utilizar un console log. ¿Y qué es lo que necesito para imprimir con un console log? Un dato, ¿sí? Si yo abro un console log y no le digo nada, el console log me decía hay un error acá porque necesito aunque sea un dato. Entonces yo quiero armar una función, un método, que me dé ese dato. Entonces le voy a poner que voy a crear un detalle auto, 2 puntos, como si fuese un atributo, pero le voy a asociar una función anónima, ¿sí? Que es lo que acabamos de hacer recién. Esta función anónima, pónganle que le podemos decir hola mundo para arrancar, ¿sí? Pero yo les dije también que esto tiene que ser un dato que me lo dé para que yo pueda utilizar un console log. Entonces, cuando yo invoque este método, le voy a tener que decir que me retorne ese hola mundo, ¿sí? Entonces, ahora, yo cuando llame a mi segundo auto, fíjense lo que voy a poder hacer. Console.log mi segundo auto punto, como le ha puesto, detalle auto, ¿sí? No necesito otra cosa, porque este no recibe ningún argumento, y me voy a venir acá. Perdón, ¿por qué me sigue tirando no define la línea 16? Acá arriba, la línea 16, mi segundo auto, claro, esto, acá, lo comento. Sí, lo saco en realidad porque esto no hicimos nada. Ahora sí, tiki tiki. Y ahí está el hola mundo.
¿Sí? Ese método me devolvió un hola mundo. Y ahora yo quiero hacer lo siguiente, ¿sí? Yo quiero que ese método, que en lugar de devolverme un hola mundo, me devuelva un concatenado de todas las propiedades del auto, ¿sí? Entonces le voy a decir marca más marca, ¿sí? Más tipo, más tipo, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí corto, no lo hagamos todo, ¿sí? Yo quiero que me devuelva de manera literal lo que va a imprimir y la variable, lo que va a imprimir y la variable. Acá nos vamos a encontrar con el problema que les mencioné recién. ¿Por qué? Porque si esto lo ejecuto me va a dar un error. Porque me dice que no está definido. ¿Cómo que no está definido? Porque yo le tengo que indicar de quién estoy hablando cuando estoy hablando de marca o cuando estoy hablando de tipo. ¿Sí? Si yo quiero indicarle que estoy hablando de los mismos atributos o de las mismas propiedades del objeto, le voy a anteponer la palabra reservada this. Con esto le estoy diciendo, cuando te hablo de marca, te estoy hablando de este marca, ¿sí? Del que está en la línea 20, del que es propio del objeto. Cuando te hablo de tipo, te estoy hablando de este tipo, del que es propio del objeto. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán, y eso por qué es? Porque nosotros vamos a ver más adelante un concepto que se llama herencia, ¿sí? Cuando yo trabajo con herencia, esto puede resultar más confuso, ¿sí? Porque van a aparecer elementos heredados de otros, no quiero entrar en detalles con eso, que no voy a saber si estoy hablando de donde estoy parado o de los que heredé, ¿sí? Pero es otra historia, vamos por partes. Ahora, para que este método funcione como yo quiero, le tengo que indicar con la palabra reservada this que estoy hablando de esta variable que está acá o esta que está acá, porque estamos trabajando con estos dos. Si tuviésemos que trabajar con los otros, lo mismo. Si yo me vengo ahí, recargo, ahí funciona, ¿sí? Marca Fiat, tipo Cronos. Entonces fíjense que yo armé un objeto, ¿sí? Muy sencillito, con 4 atributos, y esos 4 atributos solamente le puse un método. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, le pregunto, en la primera forma en la que usted crea el objeto, que dijo que era la forma más vieja de hacerlo, por así decirlo, Sí. para poder imprimirlo no hace ese método. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué en el otro sí, en este no? ¿Sería conveniente trabajar con el otro, no con este? Este me traería complicaciones, la primera opción. No, yo te diría que trabajemos con esto, porque así es como como devuelve un JSON la información. Bien. ¿Sí? Con esta forma se puede trabajar, y en esta parte no hace falta trabajar con el this, aunque acá hay algo que me equivoqué yo, ¿sí? Si yo quiero trabajar con el método, tengo que trabajar con el this. Acá también, fíjate que acá yo no creé ningún método, por eso no utilicé la palabra this. Claro, sí, y puedo acceder directamente a todo lo que las propiedades que tenía el auto, por eso. Exactamente, pero acá también, lo que pasa es que yo me confundí, me parece, porque lo vi recién con el error que no borré de antes. Si yo quiero acá hacer lo mismo, lo puedo hacer, puedo acceder directamente. Si yo le digo acá que en lugar de utilizar el método me imprima mi segundo auto, punto marca, lo va a hacer, ¿sí? Fíjense. Tiki tiki. Ahí está, Fiat, ¿sí? El error que me estaba mostrando ahí, que yo me confundí, era de lo anterior que me quedó acá arriba. ¿Te acordás que lo borré? Y la línea línea 16. Era de ahí el error, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tiene un error de estos no sigue corriendo la aplicación, termina ahí. Entonces, por eso. Pero si yo quiero utilizar un método, sí o sí necesito utilizar el this para indicarle al método que estoy hablando del this
propio del objeto, ¿sí? Vamos a hacer un método más difícil, ¿sí? Yo quiero crear, todo muy loco esto, ¿no? Pero sirve como ejercitación. Yo quiero crear un método que se llame acelerar, ¿sí? Que por cada vez que yo invoque a ese método acelerar, me tire un mensajito por pantalla que diga el auto aceleró y que consuma 1 litro de nafta. Me sale carísimo el viaje, ya lo sé, pero bueno, es simplemente una prueba. Acelerar, ¿sí? Y le voy a decir que va a ser igual a function, ¿sí? Acá me falta una coma al final de este método, ¿sí? Y ahora sí. Le voy a decir, como este va a tener varias líneas, lo voy a hacer así, no lo voy a hacer toda la misma línea porque si no se me hace un chiclazo, ¿sí? Si yo quiero que por cada vez que llamen a este método gaste 1 litro de nafta, le voy a decir this punto cantidad, vamos a poner una T acá, cantidad de combustible menos menos, ¿sí? Que esto es lo mismo que decir cantidad de combustible es igual a cantidad de combustible menos 1, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más? Quiero que también me devuelva un return que diga el auto aceleró, ¿sí? Inclusive se me ocurre que le podríamos decir que también me diga más this, no, vamos a hacer así. El auto aceleró, coma, restan más this punto cantidad de combustibles más litros, ¿sí? Voy a venir acá y mi segundo auto ahora no solo tiene el método de talle de auto, sino que va a tener un método que se llama acelerar. Lo voy a llamar una vez, 2, 3, 4, ¿sí? 5, vamos a ponerlo. Si yo me vengo acá, recargo, acá tengo un problema, ¿sí? Hay algo que pensé mal. ¿Por qué? Porque el auto tenía 4 litros de nafta, ¿sí? Y fíjense que el auto aceleró hasta que me dice que tengo en menos 1, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurre, ¿sí? Que podríamos, de alguna manera, darle, verificar que tenga nafta, mejor dicho, ¿sí? Entonces, dentro de este mismo método, deberíamos hacer algo. ¿Qué tendríamos que hacer dentro de este mismo método, acelerar, para ver que tengamos nafta antes de acelerar? ¿Qué se les ocurre? Y puede ser un if. Exacto. Vamos a poner un if. ¿Y cómo sería if? ¿Cómo sería la expresión? Combustible Sí. Sí, cantidad de mayor a 0. Mayor a 0. Exacto. Tiki. Voy a hacer todo esto si la cantidad de combustible es mayor a 0. ¿Sí? Si no, voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Voy a decirle que retorne. No sé, hay que cargar nafta. ¿Sí? Vamos a probarlo de nuevo. No hay que hacer mucho. Llamo. Cantidad de combustible no está definido. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Le faltó el dis. Exactamente. This. Porque estoy hablando del que forma parte del objeto. Tiki. Y ahora funciona perfecto. ¿Sí? En realidad podríamos haberlo puesto por menos 1, ¿sí? Pero bueno, no importa. Más 1. Porque quedó en 0. O sea, quedamos tirados a un costado. Pero bueno, funciona bien. ¿Sí? Entonces, un objeto puede tener métodos, ¿sí?
Y ahora les voy a hacer una analogía que ustedes dirán, bueno, pero esto es una tontería, ¿para qué me va a servir esto? Si yo tengo, ¿sí? Esperen que quiero ver el chat porque por ahí me escriben acá. Si yo tengo que traer información de una tabla de clientes, ¿sí? Donde tengo toda esa chorreada de datos que les dije, ¿sí? Voy a crear un objeto que tenga, vamos a decirlo de una manera poco coloquial, que tenga la misma forma, ¿sí? La misma forma de esa tabla. Van a tener los mismos datos, el objeto que yo creo, de esa tabla. Ahora, ¿cuáles se imaginan que podrían ser los métodos que yo voy a necesitar para transaccionar, o sea, para trabajar con esa tabla de clientes? Yo voy a necesitar, hay 3 que los tienen que sacar, ¿sí? Hay 3 que los tienen que sacar de cajón, ¿sí? ¿Cuáles creen que serían esos 3 métodos? Que en realidad son 5. A mí se me ocurren 5, pero 3 ustedes lo pueden sacar sin ningún problema. Para transaccionar contra esa tabla de clientes, es exactamente, ahí lo dijiste, Mauro, pero ¿qué serían esos 3 métodos? ¿Voy a necesitar un método para qué? Claro, para crear, modificar, actualizar y eliminar. Exactamente, voy a necesitar un método para crear clientes nuevos. Voy a necesitar un método para modificar clientes que ya existan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se cambió de domicilio, le tengo que poder cambiar los datos, ¿sí? Voy a necesitar un método para poder eliminarlo, ¿sí? Cliente tal, lo quiero borrar porque me cae mal y lo borro. Y a mí se me ocurren 2 más que voy a necesitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero acceder a un cliente en particular, me voy a necesitar un método que a partir de una información me devuelva un solo cliente, ¿sí? Entonces voy a necesitar un método para recuperar uno. Y voy a necesitar un método para recuperar todos. Entonces, ese método pasó a ser ahora de 3, pasaron a ser 5, ¿sí? Un segundito, ¿eh? Perdón, mi hija. Así que de esos métodos que pasaron a ser, exactamente, Cristian, a través de una ID lo voy a recuperar. Entonces, fíjense como algo que parece tan distante, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pero esto no me sirve para nada. Lo podemos nosotros extrapolar a algo que sí vamos a necesitar, ¿sí? Cuando yo trabaje con un ABM, yo voy a tener objetos que van a nacer a partir de una clase, concepto de clase todavía no vimos, que van a tener la misma forma de la tabla a la que yo voy a acceder y voy a tener esos métodos para poder transaccionar con ellos, ¿sí? Entonces, esto que parece, insisto, tan distante, fíjense cómo enseguida le encontramos un uso, ¿sí? Bueno, sé que todo lo que, o esto último que vimos, entiendo que hay que masticarlo, ¿sí? Obviamente, ya lo sé porque no es un tema sencillo. Pero bueno, traten estos días, esperen que voy a cerrar el form porque si no, pues, ahí está, ¿sí? Traten estos días de ir viéndolo, ¿sí? Ir practicándolo y tratando de hacer algún ejercicio, ¿sí? Fácil, pero traten de ir viéndolo, ¿sí? Porque sobre esto vamos a montar todas las aplicaciones que vayamos haciendo hoy o siempre, digamos, ¿sí? Bueno, sí, cada vez somos menos. Bueno, suele pasar igual. Bueno, chicos, cualquier cosa, la semana que viene lo seguimos, ¿sí? No es que ya está, cerramos el tema acá, es algo que vamos a ver habitualmente, lo volvemos a ver con Java, así que tenemos todavía instancias para practicar, para seguir preguntando, ¿sí? Y aparte todavía faltan algunas cosas más que no vimos, ¿sí? Bueno, chicos, nada más, ¿sí? Los dejo para que descansen, espero que la próxima seamos más. Y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, profe. Chao, chao. Nos vemos, chao. Nos vemos.